Bueno, ya vamos a continuar con nuestro estudio de adorar la máxima prioridad y vamos a orar con Maru. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos esta tarde reunirnos en, alrededor tuyo, Señor. Gracias por la instrucción que vamos a recibir este día por parte de Lenita. Gracias porque has dispuesto que ella se prepare para, pues, ayudarnos a nosotros a entender claramente lo que quieres decirnos a través de este libro. Te pido bendigas a cada una de mis hermanas, a Ale en muy especial porque está muy cansada. Y Señor, pues eh, esto todo lo pongo en tus manos, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En forma de repaso, desde la página 12, vimos, empezando el estudio, la adoración verdadera de la Biblia, que comenzó y dice que descubrimos que la caída sucedió cuando el hombre dejó de adorar a Dios. Eso debe de impactarnos. Dejamos de adorar a Dios y pecamos. Difícil, pecas si estás adorando a Dios. Yo diría imposible. Y hasta el fin en Apocalipsis, eso es lo que vamos a estar haciendo toda la vida. La historia culmina en una comunidad que adora eternamente en la presencia del eterno Dios amoroso. Eso es lo que nos espera. Así es que vale la pena aprender cómo hacerle bien, un buen ensayo, ¿no? Y así como el Señor mismo dijo que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Y eso afirma que es una prioridad universal, la adoración, ¿no? En el Antiguo Testamento, la página 13, dice que la adoración abarcaba todos los aspectos de la vida. Adoración no es porque voy a la iglesia el domingo y canto. Mucha gente piensa, ay, estamos en la adoración porque estamos cantando. Toda la vida es adoración, ¿no? Y el tabernáculo fue diseñado solo para adorar. Eso fue el propósito del tabernáculo, donde la gente se podría reunir y juntos adorar a Dios. Adoración en la página 14 estaba por encima de cualquier otra actividad. Se le ofrecía a Dios todo. No había nada que era para uno. Todo era adoración para Dios. Y abajo de la página 14 dice que como un acto de adoración, entregando todo a Él. De esta manera Dios reafirma a la adoración como la máxima autoridad, ¿no? Usaban incienso y vimos cómo comparamos nuestras vidas, que el incienso tenía que ser de un cierto tipo, hecho de una cierta manera, algo de una fragancia especial para ofrecer a Dios. Y MacArthur lo compara, así debe de ser nuestras vidas. Nuestras vidas, en la página 15 abajo, nuestras vidas deben ser como el perfume, santo, aceptable, fragante, que se eleva a Dios como un olor dulce. Y mira cómo dice al final de la página, la persona que usa su vida para cualquier otro propósito distinto a la adoración, sin importar cuán noble parezca ese propósito, es culpable de un grave pecado. Toda nuestra vida debe de ser para adorar a Dios. ¿Qué hiciste hoy? ¿Lo que hiciste fue adorar a Dios? En eso nos quedamos y estamos ahora por ver cuando la adoración es equivocado y vamos a ver diferentes maneras de adorar a Dios en una forma equivocada. Así es que vamos a empezar a leer con Maru. ¿Sí? Cuando la adoración es equivocada, Dios en repetidas ocasiones juzgó a aquellos que no lo adoraron de la forma apropiada. Cuando el pueblo de Israel idolatró al becerro de oro, Dios apaciguó su justificada reacción inicial por su misericordia, la cual
hubiera sido la destrucción total de la nación y apenas destruyó a unos miles. Esta situación ilustra de forma gráfica cómo se siente Dios frente a la falsa adoración. Y ahí subrayé el principio. Dios en repetidas ocasiones juzgó a aquellos que no lo adoraron de la forma apropiada, ¿no? Apenas destruyó a unos miles. Y esa es una forma gráfica. ¿Cómo se siente Dios frente a la falsa adoración? Imagínate cuando estamos diciendo, adorando a Dios con una mala actitud. ¿Cómo ofendemos a Dios? Hoy en día no nos quita la vida, generalmente, por no adorarle de la manera correcta. En el Antiguo Testamento y en algunos casos del Nuevo Testamento, así lo hacía. Vamos a continuar con Amiud. Dice, Levítico 10 describe la ordenación del sacerdote de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos habían esperado por muchos años desde su infancia y juventud para ser sacerdotes. Se habían preparado, formado y entrenado para el sacerdocio y ahora iban a ser ordenados. Eso era su preparación, ¿no? Vamos a continuar con Tere Delgado. Hay Tere Laureano y ahora Tere Delgado. Primero Tere Delgado. Buenas noches. Pero en su primera función real como sacerdotes, ofrecieron un fuego que no tenían que ofrecer. No hicieron lo que estaba prescrito para los sacerdotes cuando dirigían al pueblo en la adoración. Actuaron independientemente de la revelación de Dios sobre la adoración apropiada y Dios los mató a ambos instantáneamente. Y haciendo un repaso, el párrafo anterior subrayan, ellos habían esperado por muchos años desde su infancia y juventud para ser sacerdotes. Eran hijos del sacerdote, de ese linaje especial para poder trabajar en el templo. Y ofrecieron un fuego que no tenían que ofrecer. De ahí salió el tema de la conferencia y del libro de MacArthur, fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño, no como Dios había ordenado. Ellos habían sido instruidos desde su niñez, sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Pero no hicieron lo que estaba prescrito. ¿Quién sabe? A lo mejor pensaron, bueno, nos han dicho eso, pero va a ser más fácil hacerlo así. ¿Quién sabe lo que había en su mente? Pero lo que sí sabemos, y subrayenlo, actuaron independientemente de la revelación de Dios sobre la adoración apropiada y Dios los mató a ambos instantáneamente. No lo pensó dos veces. ¿No estás agradecida que Dios no nos trata de la misma manera hoy en día? ¿Quién de nosotros estaríamos viva? Ninguna. No, pues no, ninguna. Nadie. Vamos a continuar con Diana Miranda. Dice, fue un día triste. Después de esperar durante todas sus vidas para dirigir al pueblo en la adoración, perdieron el derecho a todo por un movimiento equivocado durante el primer día. Eran hombres jóvenes, estaban emocionados, quizás bien intencionados, pero desobedecieron y murieron en el acto. Qué bastante, ¿no? Después de esperar, subrayenlo, durante todas sus vidas para dirigir al pueblo en la adoración, perdieron el derecho por un movimiento equivocado. Wow, qué impactante. A lo mejor tenían buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos salvan, ¿no? Desobedecieron y murieron en el acto. Qué impactante. Qué importante es para Dios la adoración verdadera.
Y vamos a seguir leyendo con Ale Paez. Sí, gracias. El rey Saúl fue culpable de un pecado similar. En 1 de Samuel 13, del 8 al 14, leemos: Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. ¡Qué horror! Él seguramente pensó, pues es que la gente se está alborotando, debo de hacer algo y no llega el que dice que va a llegar, el profeta. Subrayé según el plazo indicado por Samuel. Él tenía unos ciertos días que tenía que esperar, 7 días. ¿Y dónde puso sus ojos? ¿En Dios o en la gente? En la gente. La gente. Tuvo temor de la Tuvo gente. temor a la gente y no temor a Dios. Temor a Dios. ¿Alguna vez has tenido temor a la gente o temor a otra cosa y no a Dios? Sí. Yo sí. Sí, yo también. Fracasas. Mejor temer a Dios, tendrá vida eterna y no al hombre que no puede. Entonces subrayé, él mismo ofreció holocausto. Lo hizo a su manera. No confió que Dios, lo que él dijo. Él dijo, voy a ayudar a Dios. ¿Cómo vemos eso, chicas? ¿En qué momento has hecho eso? ¿O conoces a alguien que lo ha hecho? Mónica, Yo, pensé que quitaste el micrófono para decir algo. no fue sin querer, Elenita, pero pues yo misma, ¿no? A ver. Muchas veces en tomar las decisiones equivocadas, queriéndole ayudar a Dios, ¿no? Cuando lo que te platicaba el lunes, ¿no? Yo creo que muchas veces me dijo no y Te vas a casar con alguien y tú misma haces justificaciones para decir, no, pero sí es un buen hombre, es eso, aquello, pero hay luces rojas, gente te advierte, ¿no? así es. Y te casas y ¡zas! Ya dices, ay, ¿qué hice? ¿No? Sí, exacto. Sí, sí. ¿Alguien más tiene un ejemplo que quieren decir de ti misma o de alguien sin decir nombres? Sí, Amiu. Sí, Ellen, nada más retomando un poquito lo que pasó con los hijos del sacerdote, creo que fue un exceso de confianza y muchas veces nosotros también tenemos ese exceso de confianza y luego juntando lo que decía que no esperó Saúl, fue como un arrebato, como el querer ganarle a Dios, saber más que Él, cuando muchas veces Dios nos dice, calma, espera, espera, espera. Y no sé, pero yo muchas veces sí soy muy desesperada. Entonces es como decirle, Dios, ayúdame a esperar en ti, ayúdame. Gracias. Sí, un exceso de confianza, ¿no? Y lo hizo a su manera. Hizo algo bueno, hizo un sacrificio a Dios, pero
en la forma equivocada. Sí, Lupita. Bueno, pues a mí me viene a la mente cuando Dios les hace la promesa de el hijo a Abraham y a Sara, ¿no? Y Sara decide no esperar y darle a su esclava. Ujú. Y pues vemos que ahí, pues eso hizo, después se provocó un gran problema, ¿no? Ella misma, después Ismael se burlaba de su hijo, acabó echando a Pero- bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Y estamos Fue viendo las consecuencias con los palestinos todavía, hoy en día, lo que estamos viviendo, exacto, ¿no? sí, No sí. sabemos cómo medir la manera en que nos equivocamos, cómo puede afectar el mundo futuro, ¿no? Y Samuel llega y dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Saúl? Ay, es que yo, y se autojustifica. El tema de haberlo hecho mal, en vez de humillarse, ay, perdón, reconozco que hice mal. No, se justifica y pierde. Acabo de hablar con una chica que quería justificar sus motivos de tener un corazón podrido, de no perdonar, y está perdiendo una bendición en su vida por no humillarse. Y la animé, humíllate, acepta tu culpa. Estás en un proceso de que Dios te está moldeando para toda la vida. Humíllate ahora, porque esa es la vida. Tenemos que aprender a ser humildes y reconocer cuando nos hemos equivocado. Y lo confronta y él da excusas. Y dice, pues como tú no venías y como la gente no, y excusas. ¿Has dado excusas? Sí. Mejor no vamos a dar excusas. ¿Sí? Sí, Diana Miranda. Tienes que quitar el micrófono. Yo veo que no tienes tu micrófono. La única que puede no tener el micrófono es Maru. Las demás, siempre cuando hablas, pon tu micrófono, por favor. Sí, gracias. También estamos viendo que es un acto de soberbia muy, muy fuerte, ¿no? Tanto de los hijos de Aarón como de Saúl, porque quisieron hacer cosas, creyeron ser más sabios que Dios y a veces, desgraciadamente, nosotros también luego a veces cerramos mucho en eso. Eso le en el clavo. Pensaron que eran más sabios que Dios. Dios dio órdenes y ellos lo hicieron a su propia manera. Gracias. Bien, ¿no? Y ahí abajo dice, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Así le dice, ¿no? Hubieras tenido mucha bendición, tu reino hubiera sido establecido, ahora perdiste todo porque lo hiciste a tu manera. Chicas, no queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Vamos a continuar leyendo ahora. Es que ya me cambiaron por hablar, ya cambiaron. A ver, Lupita Cedillo, ¿podrías leer? Sí, Elenita, pero creo que se me cerró el libro, pero sí estoy en la página, es 16, ¿verdad? 7. No, 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 es cierto. 18, Último párrafo de la página 17. en el último, el pequeñito. Yo uso, Saúl decidió, sí es cierto, perdón, es que se me cerró el libro, perdón. Saúl decidió usurpar el papel de sacerdote, se apartó del método de adoración ordenado por Dios, y al final esto le costó el trono a él y a sus descendientes. ajá. Saúl decidió usurpar el papel del sacerdote. Soberbia, lo que dijo Amiud. Así de simple, subráyalo. Decidió usurpar el papel del sacerdote. Y cuando yo hago lo que yo pienso que es mejor, en vez de hacer caso a lo que Dios me ha dicho, yo estoy usurpando el papel de Dios. Qué soberbia. ¿Tú crees que Dios va a tolerar eso? No. Nos va a dar con todo. Ajá. Vamos a seguir leyendo. ¿Puedes seguir leyendo, Lupita, tantito? Claro, claro que sí. Usa era un cuatita. Los cuatitas tenían la responsabilidad de transportar el arca del pacto. Uno de los principios fundamentales aprendidos fue el de nunca tocar el arca. La llevaban con varas que metían en los anillos que estaban a los lados del arca y la transportaban sobre sus hombros.
de la forma determinada explícitamente en Números 4, 5 y 6. El versículo 15 dice que el arca tenía que cubrirse cuidadosamente para que no tocaran los objetos santos y murieran. Okay. ¿Continúo? No, gracias. Es que ya estoy un poco revuelta aquí. A ver, Tere Delgado ya leíste, ¿verdad? Sí. Sí, Martita ya leí. y Ale Paez también. Martita Grimalde, ¿podrías leer los versículos de Números 4, 5 al 6? Ellos sabían eso, ¿no? Decía exactamente cómo tenían que llevar el arca, pero para que veamos lo que ellos sabían, ¿qué dice ahí? Números 4, 5 y 6. Números 4, 5 y 6. Ya. Es que no podía quitar el micrófono. Estamos en la página números 4, 5 y 6. Quiero que leas Números 4, versículos 5 y 6. ¿De la Biblia? En la Biblia. Ok. No está hay parte está, pero quiero que leas. Es que en Zoom a veces no se capta todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que no podía quitar el micrófono. Uy. Perdón, que no lo encuentro. Ok. ¿Alguien? Ok, ya. Ahí ya- voy, ahí voy. Si no, Tenme alguien tantita paciencia. perdemos tiempo buscando. Números 4, versículos 5 y 6. Adelante. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Ahí dice eso, ¿no? ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Cómo tendrían que transportarlo? ¿No? Dice ahí en el mismo párrafo de la página 18 que nunca podían tocar el arca. Nunca, no podían tocarlo. Tenían que llevarlo con esas varas Características. para eso, ¿no? Vamos a continuar leyendo con Mónica. ¿Leíste ya, Mónica? Ya me hice bolas aquí con quién. No, compartiste. No, no he leído, Elenita. Excelente. Ese era el método. Ese era el método de Dios. Segundo de Samuel 6 describe el método de Usa. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto a la arca. Sí. Hasta ahí nada más son los versículos 6 y 7. Nunca podían tocarlo. Y quizá él no lo pensó en el momento, nada más pensó, se va a caer. Y no recordó por lo que estaba pasando, pero él tendría que recordarlo. Y entonces subrayé, Usa extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios y Dios lo hirió de muerte. No hay excusas. Dios establece la cosa de una manera, yo lo hago de otra, voy a pagar las consecuencias. Pero vivimos dando excusas. Siempre trato de justificarme, ¿no? Siempre doy razones. ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? En vez de decir, no, yo tuve una mala actitud, ¿no? Y confesarlo y pedir perdón, tan, ¿no? Lupita. Gracias, buenas noches a todas. Pues sí, queremos ponernos por encima de Dios pensando que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes son mejores. No, no son.
Vamos a seguir leyendo con José. Sí, Elenita. Usa, desobedeciendo el método divinamente ordenado, permitió que el arca fuera transportada en un carro nuevo. Como se iba sacudiendo por el camino, casi se vuelca. Usa, quien fue entrenado durante toda su vida para proteger el arca del pacto, estiró el brazo para evitar que se saliera del carro, la tocó y Dios lo mató en el acto. Qué impactante. Fue entrenado, subráyalo, durante toda su vida para proteger el arca del pacto. Pero lo hizo a su manera, no como Dios indicó, y Dios le mató en el acto. Michelle, ¿puedes seguir leyendo? Usa desobedeciendo el método, perdón. Uno. Podría parecer que Usa solo estaba tratando de hacer un trabajo, pero lo estaba haciendo mal. Intentó por todos los medios cumplir con su responsabilidad delante de Dios, de una forma que no se ajustaba a la revelación que Dios había dado. Pudo haber visto su reacción como un acto de adoración, como un intento por preservar la santidad de Dios, pero realmente profanó el arca al tocarla con su mano. Esto le costó la vida. Y callé ahí. Solo estaba tratando de hacer su trabajo, pero lo estaba haciendo mal, no como Dios había dicho. Nuevamente, ¿no? Profanó el arca, página 19, al final, al tocarla. Y esto le costó la vida. Es bueno que Dios no nos trata así hoy en día. Uh-huh. Lulu, ¿puedes seguir leyendo? Buenas noches, claro. Dios nos aceptará la adoración que sea parte de su modelo. Dios no aceptará la adoración que sea parte de su modelo. Alguien podría insistir en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen adoración a su manera son inaceptables ante Dios. A pesar de sus buenas intenciones, no importa cuán pura pueda ser nuestra motivación o cuán sinceros seamos en nuestros intentos. Si no adoramos a Dios de acuerdo con su revelación, Él no puede bendecirnos. ¡Qué fuerte! ¿No han conocido gente que dice, yo amo a Dios a mi manera? Claro, claro. En Dios a mi manera. Uh-huh. Aquí vamos a subrayar, Dios no aceptará la adoración que sea parte de su modelo. Alguien podrá insistir en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, pero no, eso no es verdad. Es todo el párrafo, ¿no? La Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen adoración a su manera, subrayé a su manera, son inaceptables a Dios, ante Dios, a pesar de sus buenas intenciones. Qué triste realidad se va a enfrentar mucha gente cuando se mueran y están enfrente de su Dios como juez. Y van a dar sus excusas. Pero yo, como en Mateo 7, ¿no? Y, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fueron sinceros, sinceramente equivocados. Uh-huh. Sigue diciendo el párrafo, no importa cuán pura puede ser nuestra motivación o cuán sinceros seamos en nuestros intentos. Si no adoramos, subráyalo 3 veces, a Dios de acuerdo con su revelación, Él no puede bendecirnos. Está hecho en saco roto. No sirve de nada.
¿Te imaginas? Toda la vida haciendo algo, pensando, pues es a mi manera yo amo a Dios, pero no es a la manera de lo que Dios dice. Cuando enfrento gente así, trato de decirles, pues, que como la chica que me habló a mí de Cristo, yo le dije que yo creo en Dios, yo soy judía, nací judía, voy a morir judía. Y ella me dijo, está muy bien lo que tú piensas, Elena, pero ¿qué piensa Dios acerca de lo que tú piensas de Él? Esa pregunta cambió mi vida. Y podemos decirles, qué bueno que quieres adorar a Dios, que tú crees en Él a tu manera, pero ¿qué dice Dios acerca de lo que tú crees a tu manera? Muy importante ese párrafo. Y ahora nos va a presentar 4 formas de adoración que esas formas son inaceptables. No queremos caer en eso y es muy sutil y a lo mejor hemos caído en eso. Delia, ¿podrías empezar a leer esa primera manera equivocada? Ok. 4 formas de adoración inaceptable. La escritura sugiere que hay por lo menos 4 categorías de adoración errónea. Una es la adoración a dioses falsos. No existe otro Dios, sino el Dios de la Biblia, quien es un Dios celoso que no tolera la idolatría. En Isaías 48:11, Dios dice, no cederé mi gloria a ningún otro. Éxodo 34:14 dice, no adorarás a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Aún hoy, el mundo adora a dioses falsos. Romanos 1:12 acusa a toda la humanidad. A pesar de haber conocido a Dios, Pablo describe hablando de la raza humana. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. De hecho, como se rehusaron a adorar a Dios, empezaron a hacer imágenes. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Gracias, Delia. Aquí vamos a subrayar la primera forma incorrecta de adorar a Dios. La adoración a dioses falsos. Ponlo y pon un número 1. No existe otro Dios sino el Dios de la Biblia. Es un Dios celoso que no tolera idolatría. Y aquí nos da varios versículos que habla de eso. No cederé mi gloria a ningún otro. No adores a otros dioses, ¿no? Así que no hay otro Dios, no hay otro Dios, hay uno solo. Esa es la primera forma de adorar a otros dioses. Alejandrina. Hola, Sí, yo buenas también. noches. Pues yo lo otro que les quiero compartir, chicas, es yo que salí de una secta, sí, lo que veo es que muchas veces se honra más a los líderes que realmente a Dios. Y no solamente en esta secta, sino, por ejemplo, yo he visto documentales de La Luz del Mundo, de cómo las chicas aceptaron cosas porque pensaban que así que esta persona era Dios. Y también aún nosotras podemos también idolatrar más una iglesia, aún algo que a mí también me impacta es de que las personas que pueden conocer a alguien que, por ejemplo, John MacArthur, pueden incluso buscar más la iglesia por John MacArthur que realmente por Dios. Y eso es algo que nosotros cuando compartamos a las personas tenemos que dejarle bien claro que ellos van a estar por Dios y no por la gente o no por una iglesia, porque también podemos caer en ese tipo de idolatrías. Y gente ha caído en esa idolatría. No son cristianos, son John McCarthyianos, ¿no? O son Luis Contrerianos, o son Elianos, gente que toma clases que doy por seguirme a mí y les digo, no lo hagan. Sí, Ale. Parra. Fíjate que, pues yo les quiero compartir que una de las cosas a las que, pues me he enfrentado siempre, ¿no? O sea, porque ustedes saben que a mí mi mundo que me rodea, pues es un mundo realmente pagano. Entonces,
ahorita con todo este tema de la elección que viene y todo, no tienen idea la lucha. También yo creo que eso es lo que también me trae bien cansada, que me la he vivido luchando, tratando de pedirle a la gente que se dirija en sus oraciones al Señor, al Todopoderoso, en el nombre de su Hijo, y no a la guadalupana, y toda la gente está con la guadalupana, y la guadalupana, y la guadalupana, y la guadalupana. O sea, yo ya, llega un momento, o sea, sí les quiero confesar que llega un momento que mi espíritu se cansa de oír tanto eso, me abomino, no sé cómo explicarlo, pero me Cansa. siento, me cansa verdaderamente estar oyendo toda esa idolatría y se los comento, yo no me quedo callada, o sea, porque yo sí se los digo, mira, se va a enojar. O sea, él nos los dice muy claro en su palabra, y les pongo versículos, y les pongo a Timoteo, y el único mediador entre el Dios y el hombre, ahí lo dice muy claro su palabra, que es el Señor, Jesucristo, hombre, y ¿para qué estar buscando atajos con otros si él dice que vayamos directo a él y una y otra y otra y otra? Y la gente pues no entiende. Entonces a veces me siento frustrada como yo creo que se sentía Jonás, porque no, o sea, o Jeremías, porque dices, por más que le haces ver y le citas la palabra y se las vuelves a citar, y ahí siguen adorando a sus dioses. Sí cansa y desgasta muchísimo, espiritualmente hablando. Todos estamos expuestos a eso, tú más porque estás en un movimiento que tiene una base que es idólatra, así es que pues, Así es. sí, tenemos que orar más por ti. Ok, Sí, vamos gracias. viendo ahora con Ruth. Se rehusaron a adorar a Dios y en cambio se volvieron a dioses falsos, lo cual resultó inaceptable. El versículo 24 nos menciona las consecuencias de adorar a un Dios falso. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. El versículo 26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 agrega, los entregó a la depravación mental. Fue un proceso completo por no adorar al único Dios verdadero. Subrayé, se rehusaron a adorar a Dios, se volvieron a dioses falsos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ok, adelante. Yo no voy a forzarme en sus vidas. Y los entregó a los malos deseos de sus corazones. Los entregó a pasiones vergonzosos. Y los entregó a la depravación mental, ¿no? Total. Eso es lo que pasa cuando no tenemos la adoración correcta. Adelante, Vicky. Sí, Elenita, gracias. Buenas noches a todas, hermanas. El resultado de la adoración errónea es simplemente la entrega del hombre al pecado y sus consecuencias. ¿Puede imaginarse algo peor? Sus pecados aumentaron y se convirtieron en el factor dominante de sus vidas. Por último, en Romanos 1:32 y 2:1 aprendemos que enfrentaron el juicio sin tener excusa alguna. ¿Quién puede buscar primero Romanos 1:32 y 2:1? La primera que lo encuentre. Yo lo tengo, Ok, tú lees, Ale. pero lo tengo en otra versión. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. 2:1. ¿Y cuál otro? 2:1. 2:1. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Sin excusa. Okay. Subrayen, el resultado de la adoración errónea es simplemente la entrega del hombre al pecado y sus consecuencias. Adelante, Yavne. Ya. Todos adoramos, incluso un ateo. Él se adora
Asimismo, cuando los hombres rechazan a Dios, adoran a dioses falsos. Eso, por supuesto, es lo que Dios prohíbe en su primer mandamiento. Y aquí, los dioses, hasta ahí sí. nada más, déjeme nada más que subrayemos del ateo, él se adora a sí mismo. El ateo, y me consta, estuve en una de las islas hace años en Nueva Zelanda y me encontré con un chico judío. No hay judíos en Nueva Zelanda. Y me emocioné. Dije, yo también soy judía. Y no le hizo mucha gracia. Pero yo quería hablarle de Jesús. Entonces, yo soy judía y creo que Jesús es el Mesías. Y él me miró y me dijo, yo soy judío y creo en mí mismo. Fue su respuesta. Aún un ateo se adora a sí mismo, ¿no? Cuando los hombres rechazan a Dios, adoran dioses falsos, incluyéndose a sí mismo. Eso fue la respuesta de este señor judío. Qué impactante. Adelante. ¿Está Jeremy contigo? No. Ok. Tere Laureano, ¿puedes seguir leyendo? Para que todos lean, aunque sea tantito. Los dioses falsos pueden ser tanto objetos materiales como seres míticos y sobrenaturales. Los dioses materiales pueden ser adorados sin siquiera tener el pensamiento consciente de que son deidades. ¿Hasta ahí? Y vamos a ver que alguien más, Cintia, ¿puedes leer, Hope, lo que está aquí después? Sí, perdón. Dice, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿O le he dicho al oro al oro puro, en ti confío? Me he afanado de mi gran fortaleza. No afanado. Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. ¿He admitido acaso el esplendor del sol? Admirado. ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. Nos está dando ejemplos, gracias, Cintia, de los dioses falsos, ¿no? Aquí menciona oro, las riquezas. ¿Ese es tu Dios? ¿En ti confío? ¿No? ¿Estás pensando en las riquezas? ¿No? ¿O has admirado acaso el esplendor del sol? Hay gente que cree que el sol es del Dios o el cuarzo es Dios, ¿no? La luna, ¿no? Como para rendirles culto. Y tú dices, ¿quién rinde culto hoy en día a las estrellas, al sol, al cuarzo? Muchísima gente. Mi vecina enfrente es una. Entonces, si es así, cualquier cosa que tome el lugar de Dios, dice aquí, subráyalo, habría yo traicionado al Dios de las alturas. Si yo pongo mi confianza en mis riquezas, ¿qué si Dios nos quitara todo lo que tenemos? ¿Podríamos alabarle aún? ¿No? Chuy, la quinceañera del domingo. 3 veces más. Hola, buenas noches. Dice, encontramos la descripción de un hombre que se rehusó a inclinarse a adorar su riqueza material. Si usted adora lo que posee, si centra su vida en sí mismo, en sus posesiones o aún en sus necesidades, usted ha negado a Dios. Ahí dice, muy directo, subráyalo. Si usted adora lo que posee,
Si centra en su vida en sí mismo, en sus posesiones o en tus necesidades, has negado a Dios. Así cuando estuve una vez en casa de Delia y su esposo dijo, ya compré mi tercera casa. Le dije, ay, pues gracias a Dios. Él me miró, ¿te acuerdas, Delia? ¿Y qué dijo? No, gracias a Dios, gracias a mí mismo, a mi esfuerzo. Así vive la gente sin Dios. Nosotros no, pero la gente vive gracias a mi esfuerzo. Ese es su ídolo, el dinero. Vamos a seguir leyendo. A ver, Maggie quiere decir algo y Delia quiere. Pues vamos a dejar Delia primero porque era su esposo que mencioné. Y luego Maggie. Sí, pues él sigue diciendo que pues todo lo que ha hecho pues es por sí mismo y pues es ahí el punto donde hay una separación de ideas porque le digo todo es gracias a Dios, gracias a Dios que yo no lo entiendo cómo es que ha hecho, pero es la gracia de Dios, nada más, no hay otra cosa. Y todos se enojan porque dice, no, es que tú y tu Jesús, ya no me digas nada. Y pues así. Que Dios le sigue dando gracia. Sí. Gracias, Delia. Gracias. Maggie. Bueno, hoy no hemos tenido agua y de repente mi hermano y su familia pues no apartó y vino a quitármela. Y yo le dije que no lo hiciera, pues yo no puedo estar llevando cubetas, agua y eso, ¿no? Y me dijo, yo hago, yo quito, yo tomo. Entonces, creo que se ha metido mucho con lo que ha tenido económicamente y quiere pasar por encima de la gente, ¿no? Leyendo que él es, pues, que todo lo puede, ¿no? Pero finalmente, pues mira que Dios lo perdone y le ponga límites a su abuso, porque eso es lo que hacen, solamente abusar porque tienen un poder económico, ¿no? Ajá, así es lo mismo. Él tendría que ser amigo de Carlos, el esposo de Delia. Maggie, ¿quieres leer el que sigue? Sí, sí quiero leer. Yo sé que sí. ¿Tu amiga vino? Sí, aquí está, es Gaby Luna. Pregunta a Gaby, no sé dónde está. Está en la siguiente página. Está hasta abajo. ¿Ya leo? Sí, por favor. Dice Habacuc 1:6, describe la falsa adoración de los caldeos. Babilonia los saca a todos, los justos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así le alegra, así se regocija. Sus redes eran su fuerza militar, y el Dios al que adoraban era el poder armamentista, un Dios. Ajá. Así habla de no con armas, sino con el espíritu, ¿no? Sí, sus redes eran su fuerza militar y el Dios, el que adoraban, era el poder, ¿no? Su poder de los armamentos que tenían. Era su Dios falso. Confiaban en eso en vez de confiar en Dios, que puede mover montañas, que puede cegar a la gente para que tú ganes. Adelante, a ver, estoy viendo dónde estamos. Gaby Cárdenas. Voy. Dice, algunos adoran a dioses sobrenaturales, supuestas deidades. Esto también es inaceptable en 1 Corintios 10:20. Dice que las cosas sacrificadas a los ídolos en realidad se sacrifican a los demonios. Por lo tanto, si los hombres adoran dioses falsos, realmente están adorando a los demonios e intentan suplantar al Dios verdadero. Ajá. Subrayan ahí, algunos adoran a dioses sobrenaturales y eso es inaceptable. Aquí compara con lo sacrificado a los ídolos
era sacrificado a los demonios. Entonces, si adoran a los dioses falsos, están adorando a los demonios. Como dice al final, están adorando a los demonios que intenten suplantar al Dios verdadero. Esa es la táctica del enemigo. Siempre usurpar el lugar de Dios. Siempre imitar lo que Dios hace. Adelante, Carmen. Gracias, buenas noches a todas. Hechos 17:29 presenta una observación maravillosa de Pablo. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Somos hechos a imagen de Dios y no estamos hechos de plata, piedra o madera. ¿Cómo podríamos pensar que nuestro creador es así? Ajá, ¿cómo? No, yo no entiendo cómo alguien puede adorar una cosa que Dios hizo. Mejor ve al mero mero, ¿no? Subrayé pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, ¿no? Es hecho como resultado del ingenio de la destreza del ser humano, ¿no? ¿Cómo vas a bajar Dios a ese nivel? Él hizo todo, Él está sobre todo. Así es que vemos que la primera falsa adoración es cuando adoras a dioses falsos. Y hay muchos diferentes tipos de dioses falsos. ¿Tú has tenido un dios falso en tu vida alguna vez? Pudo haber sido tu marido, pudo haber sido tener dinero en el banco. ¿Alguien quiere compartir alguna otra? ¡Tus hijos! Eso, más, esos son, no toques a mis hijos. Ay, ¿Qué más? Hay dioses falsos aún en nuestras vidas. sí, claro. Gatos podrían ser mi dios falso. Ay, ya parece. ¿Te parece? Vas a ver, te voy a mutar, Maru. Bien, ya parece. No, no me escuchaste bien. Sí, no. Pues, sí, es muy... Elenita, Yabney también, tiene levantada su mano. Pues yo, cuando yo me casé a los 16 años y yo me vine a vivir a Cuautitlán Izcalli con mi esposo y yo iba y le hacía la comida a mi mamá y el quehacer. Ella se iba a trabajar y somos 8 hermanos. Y después cuando ya empecé a leer la Biblia, a congregarme, me di cuenta que mi mamá era un Dios para mí, porque mi esposo me decía, no vayas, quédate en la casa. Mira, es fin de semana, ¿qué te haces allá? Y yo, no, es mi mamá y yo la tengo que seguir y yo la quiero. Y mi mamá pues sí abusaba de mí porque pues tenía 17 años después y le hacía todo bien rápido y bien hecho. Le lavaba el refri, la estufa, le hacía de comer. Y ella estaba contenta, pero yo estaba desobedeciendo a Dios porque no acataba a mi esposo en verdad de que me quedara. Yo pensaba que mi mamá iba a ser mi mamá toda la vida y que yo la tenía que obedecer. Pero yo ahí entendí que no estaba bien. Después me reveló el Señor que era tache para mí mucho. Ajá. Pues así tan fácil entra y es un Dios para nosotros. Gracias por compartir eso. Entonces, esa es la primera. Dioses falsos, diositos, cualquier cosa. El segundo tipo de adoración falsa. Yavney, ¿quería decir otra cosa? Y después, Laura, ¿tú puedes seguir leyendo? Sí. Un segundo tipo de adoración inaceptable es la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Éxodo 32, 7 al 9. Registra la reacción de Dios cuando los israelitas hicieron un becerro de oro para adorar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir,
pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Gracias. Vamos a subrayar en la página 21, un segundo tipo de adoración inaceptable es la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Y nosotros sabemos cuando hicieron ese becerro de oro. Ellos subrayan en la página 22, ¿no? Se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios. Dijeron, ese es el Dios verdadero, pero en una forma equivocada. Estaban dando su sacrificio para ellos al Dios verdadero, pero a través de un becerro de oro. Y Dios no tiene ninguna a través de, es directo a él, no hay intermediario, es solo directo a él. Cualquier indirecto, una vía equivocada, no es la adoración correcta. Vamos a seguir leyendo acerca de eso. Veo que Jeremy ya llegó. ¿Quieres leer, Jeremy? ¿Es en el párrafo con letras cursivas? Cuando dice cuando los israelitas. Cuando los israelitas elaboraron el becerro fundido, creían estar adorando al Dios verdadero a través de una imagen. Brian, ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero a través de una imagen. Y Dios dijo, no imágenes. Adelante, Jeremy. Años después, como se registró en Deuteronomio 4, 14 al 19, Moisés les dijo a los israelitas allí reunidos: en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberían poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. El día que el Señor les habló en Horeb, en el fuego, ustedes no ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de Voy a interrumpirte porque se está cortando. corromperse haciendo ídolos. Se está cortando. Vamos a tratar de leer, a ver ahora es que ahora aquí hay una tormenta. Entonces ya, aquí. Fernanda, ¿tú podrías leer? Donde dice, por lo tanto, tengan mucha. Que está leyendo en Deuteronomio 4, 14 al 19, en la mitad, por lo tanto, tengan mucho cuidado, página 22, ¿sí lo ves? Ok, no te oigo. Vamos a ir con gris. Y ¿sabes qué? Si puedes leerlo, por lo tanto, gris. Sí, a ver, por lo tanto, sí, buenas noches. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o de imágenes de animales terrestres, o de aves que vuelen por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Gracias. Vayan ahí, cuando dice tanto que empezaste a leer, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de imágenes de animales. Y tengan mucho cuidado, subrayé.
Dios está diciendo, ojo, eso podría causar un problema. Adelante, Leo. En otras palabras, cuando Dios se reveló a los israelitas, no se presentó de una forma visible, no hubo una representación tangible de Dios. Y esto fue así a lo largo de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque Él no desea ser reducido a una imagen. Muy bien, subraya todo ese párrafo. Por eso cuando lees acerca del manto de Turín, de que se sudó Jesús cuando lo tenían en la tumba y después tuvieron los lienzos y tienen la cara de Jesús, no lo creen. Dios dice ahí, Él no desea ser reducido a una imagen, ni en la forma de Jesús. No sabemos cómo era realmente. Ajá. Porque estaríamos adorándolo por su cara, no por su espíritu. Y hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Susi, ¿podrías seguir leyendo? Oye, por eso, perdón, en Isaías 53, por eso decía que él era más sin parecer, sí. ¿no? Precisamente. No era bien parecido, no quería que le adoraran por su imagen, ¿no? Todo lo que le hicieron también. Sí. Buenas noches, mis hermanos. Ok, voy a leer. Si usted piensa que Dios es como un anciano con una gran barba que está sentado en una silla, eso es inaceptable. La idolatría no empieza con el cincel de un escultor, empieza en la mente. Cuando pensamos en Dios, ¿qué deberíamos visualizar? Absolutamente nada. No hay una concepción visual de Dios que pueda representar adecuadamente su gloria eterna. Por eso Dios se describe como luz. No es posible hacer una estatua de luz. Sí. Maggie, perdón, querías decir algo. Sí, yo creo que debemos irnos acostumbrando a no enviar imágenes, ¿no? Porque todavía me envían muchas imágenes de Cristo y todo eso, pero creo que no tenemos imagen segura, aunque vino como hombre, no sabemos cómo es, como lo pintan, ¿no? Muy bien, gracias. Ale Parra. Y después a Mute. Me equivoqué, pero de todas maneras decirles que efectivamente todas esas imágenes y que te llegan de Cristo, pues no es Cristo, no es Jesús, no es Dios. Ahí no está Dios. No, ¿para qué lo usas? Sí, a Mute. Gracias, Helen. Creo que es muy sutil. El tener un ídolo es muy, muy sutil y es lo que quiere el enemigo. Por eso tenemos que estar bien atentas leyendo nuestra Biblia cada día leer más para conocerle como es él. Porque realmente el hacer un ídolo puede salir de nosotros mismos. Es realmente muy sutil y nos dejamos llevar por eso. Sí. Iracema. Hola, Elenita, buenas noches, hermanas. Sí, ahorita con lo que comentaba Mute, me vino a la mente que incluso la falta de percepción, la falta del estudio correcto de las escrituras y la falta de la percepción que las escrituras reflejan de Dios, o sea, nuestra falsa percepción, eso se convierte en un ídolo, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Por eso es muy importante tener doctrina correcta para tener una vida correcta. Lupita, Cedillo. Y después Michelle. Bueno, a mí me pasó algo cuando yo vengo de una familia católica y aquí pues se usa mucho que pongas un Cristo, ¿no? O una imagen de la Virgen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando Dios me salvó, pues había gente bien intencionada, yo digo, pero ahorita estoy viendo que posiblemente era un tipo de ídolo, porque, o sea, una hermana que se acercó a mí y me decía, no, tienes que conseguirte un Salmo 91 y ponerlo, así como si fuera el Cristo, ¿no? Y ponerlo en la puerta de tu casa para que te proteja. Entonces yo dije, bueno, pues está muy raro, ¿no? Porque eso, ¿cómo se llamaría?
también una idolatría a ese salmo, por decirlo así, o brujería, porque ella decía, para que te proteja del mal. ¿Cómo? ¿Eso qué sería? Es superstición, es idolatría y es ignorancia de las escrituras. Michelle. Todo junto. Michelle. Perdón. Bueno, estaba escuchando lo que comentaban sobre, pues, la idolatría hacia el hombre. Creo que la idolatría, cuando nosotros somos idólatras, es el reflejo de nuestra incredulidad hacia la obra redentora de Dios, y que es muy fácil, como dicen, obtener un ídolo, ¿no? Ya sea nuestro esposo, nuestros hijos, el trabajo, y a veces eso nosotros no lo vemos, pero nuestra mente sí lo está llevando a cabo, nuestra voluntad. Por eso también Dios dice que nos renovemos nuestra mente. O sea, estamos ahí mentalmente enfocados en un ídolo que los demás piensan que no es, pero nosotros en nuestro corazón sí es. Sí, y lo que hay en el corazón nos dice, ok, tenemos varias aquí, Ale Parra, después Vicky, después Alejandrina y después Lupita Escamilla. Sí, a ver, lo que dice la hermana es importante eso de que dice, bueno, tener un salmo para que me proteja y tener, obviamente, superstición, pero si tú pones versículo en la entrada o salida de tu casa como un recordatorio, única y exclusivamente, es muy diferente. Es como ¿no? el que te regalé que pusiste. No Exactamente. Es casa, es para anunciar el evangelio. Así es, y que siempre en mi mente un recordatorio cuando salgo y cuando entro en mi casa, es el Señor, el dueño de esta casa, Él es el que vive aquí. Amén. Sí, buenas noches, hermanas. Pues yo recordando todo lo que han estado diciendo las hermanas, a nosotros nos pasó algo similar, pero en nuestra iglesia, que a donde estábamos antes, mucha gente idolatró al pastor que teníamos, entonces él se fue y toda esa gente se fue también. Entonces, pues sí, también podemos hacer al pastor un ídolo. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso también, porque la autoridad debe ser la palabra, y pues el pastor, obviamente oramos por ellos y lo amamos porque sabemos que está sirviendo al Señor, pero no debemos de ser un ídolo de él, ¿verdad? Recuerden, el pastor es pecador y puede fallar y tenemos que seguir a Cristo y orar por el pastor. Alejandrina. Sí, algo que también, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención es a veces la exageración ante las figuras. Por ejemplo, en el salón hay una cruz y muchas personas pueden pensar como que eso es algo católico, ¿no? Y a veces espantarse. Igual el árbol de Navidad, ¿no? Que dicen que es un dios pagano. Y mejor, para mí, significa solamente adornos, ¿no? No significa nada más. También yo creo que es cultural, y eso es algo que también tenemos que entender, porque sí, yo he visto personas, principalmente pues de una, ni iba a decir descendencia, ¿no? Pero de un trasfondo evangélico, que son los que yo he visto que exageran más ante esas cosas. Y algo que yo sí veo más es acerca de la idolatría hacia las personas y hacia las iglesias, ¿no? Volvemos a lo mismo. Igual, las supersticiones, ¿no? Aún de la Biblia, ¿no? Como siempre, cárgate la Biblia, pero no como para recordar a Dios, sino para que te vaya bien, como un amuleto. Entonces yo creo que eso ya necesitamos nosotras como realmente reeducarnos y aprender a diferenciar, a tener un sano criterio, lo que hablábamos, un buen discernimiento, ¿no? De las cosas. Vamos a continuar con nuestro capítulo, porque no creo que vamos a terminar hoy, pero ese capítulo contesta todas estas cosas. Lupita Escamilla, después Martita Grimaldi. Gracias. Pues yo leí en alguna ocasión que un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en donde ponemos nuestra confianza. Entonces podemos poner nuestra confianza en tantas cosas también, en tantas personas, sentirnos seguras, tal vez por el carro, por la llave, por el seguro, por el agua, ¿no? Por la comida, por el dinero, por miles y miles de cosas que no son Dios y en donde creemos estar seguras, ¿no? Así es. Martita. Martita Grimaldi, ¿querías decir algo?
Ok, Yavne, ¿querías decir algo? No. Sí, es que, sí, que Jeremy me contó que estaba viendo, que estaban haciendo una obra de, ¿cómo se llama? De un edificio, y me estaba contando, pero no lo podía creer, la verdad, que abrieron una Biblia para el cimiento y la van a enterrar ahí, o sea, la van a asumir con los cimientos, con todo lo que lleva, o sea, yo la verdad me quedé así como, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, mamá, de verdad, están haciendo eso. Lo mismo lo que leímos al principio del libro, que alguien hizo una tortilla que salió con la imagen de Jesús, de su cara, que nadie sabe cómo es, y todos le adoran a esa tortilla de Jesús, o Jesús de la tortilla. Ridículo, es superstición. Bueno, ¿alguien quiere decir otra cosa? Si no, vamos a continuar aquí. Elenita, Ande. comentar algo, mira. Sí, yo tengo un cuadro de donde Moisés, bueno, el Señor abre el mar. Sí, yo también tengo ese cuadro. Sí, pero lo tengo así como, pues no sé, como una expresión del poder de Dios, Claro, pero no adoran. no quita el lugar de Dios. Es un No, cuadro, nada más para recordar ¿no? quién es Dios. Sí, es muy diferente. ¿Quieres Ok. leer, Leo? Sí, gracias, voy. A ver si me recuerdan que... ¿Me puedes recordar en qué párrafo vamos? Sí, en la página 23. Ajá. Si usted piensa, Así. Si usted piensa que Dios es como un anciano, ya la habíamos leído, ¿verdad? no, ¿No? Si usted piensa que Dios... lo leí. Sí, no es posible hacer una estatua de luz. Vamos a leer el tercer tipo de adoración errónea. Sí, abajo, el tercer tipo. Así. Un tercer tipo de adoración errónea es la adoración al Dios verdadero, según el concepto personal. Como hemos visto, Nadab y Abiud, Saúl y Usa fueron culpables de adorar a Dios con sus propios métodos sin considerar su revelación. Esta es una adoración tan falsa como la que se le ofrece a un ídolo de piedra y Dios no lo acepta. Entonces, ya vimos que la adoración que Dios no acepta, el primer lugar es adoración a dioses falsos. En segundo lugar, es la adoración que es al Dios verdadero en una forma equivocada, ¿no? Errónea. Y la tercera forma equivocada de adoración es al Dios. Fíjense bien, todos los títulos dicen al Dios verdadero, pero a ídolos, al Dios verdadero, pero en una forma errónea, al Dios verdadero, según el concepto personal, como yo pienso, no como Dios dice, ¿no? Todos ellos eran ejemplos con sus propios métodos, como mucha gente hoy en día, creo en Dios a mi manera, ¿no? Sin considerar la revelación de Dios, su revelación. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de lo que tú piensas? Y ahí les voy a dejar picadas. Si no terminaron de leer ese capítulo, terminen de leerlo. Tienen tiempo, pero no se queden nada más con ese capítulo, porque son 4 o 5 páginas que nos quedan. Ajá. Siguen leyendo el siguiente capítulo, la adoración como un estilo de vida. Espero que podamos ya la semana que viene. Es importante los comentarios de cada una. Eso nos ayuda a tener el enfoque correcto acerca de adorar a Dios. Y tenemos que meditar en nuestras vidas, chicas. Mira, ¿vieron a Julie? Mira qué bonita Julie, ya está distrayendo la clase, Julie. Bueno, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Estoy adorando a Dios a través de ídolos? ¿Hay ídolos en mi vida? ¿Estoy adorando a Dios en una forma equivocada?
Estoy adorando a Dios a mi manera y no como Dios dice. No puede ser. Voy a pedir a ver, Ale González, mamá de Julie, linda, ¿podrías dirigirnos en oración para dar gracias a Dios y levantar a Judy para que le veamos más? Mira Claro. que yay. Vamos a Ma- orar con Ale. Señor Padre nuestro, te agradecemos por esta tarde que nos regalaste donde pudimos abrir tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a entender, danos sabiduría, Padre, para poder saber, mi Señor, que saber de ti, creer en ti, sin tener un concepto eh, correcto de ti, no es una adoración que llegue a ti, que te agrade, una adoración precisa. Padre, necesitamos conocerte, conocer todo lo que tú eres, Padre, para poder adorarte como tú te mereces, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, Padre, y no según nuestro concepto personal, no según nuestra cultura, nuestras creencias, pues nuestro pasado, mi Señor. Ayúdanos a abrir tu palabra y conocer más de ti día a día. Padre, agradezco por mis hermanas que pudieron conectarse el día de hoy, Padre, por Elenita también. Síguele llenando de sabiduría, Padre. A cada una de nosotras, permítenos terminar bien la semana, Padre, glorificando tu nombre en cada una de nuestras actividades. Gracias te damos y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.